de presentar en este evento del Club de Filosofía del Aula de Arte y Cultura de la Universidad de Piura, al doctor Maximiliano Loria, quien es profesor en la Universidad Nacional del Mar del Plata, de Argentina, y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Lanús, también de Argentina. Su tesis fue dedicada a la noción de actuación racional como contrapunto de la presente cultura emotivista en el pensamiento del filósofo moral contemporáneo Alasdair MacIntyre. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Humanidades y en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabaja en las cátedras de Filosofía Medieval, Ética y Filosofía de la Educación. Ha escrito numerosos artículos, dictado conferencias y lleva adelante un blog, MacIntyre en español, con el propósito de difundir el pensamiento neoaristotélico de raigambre tomista, en especial la obra de MacIntyre en Iberoamérica. Bueno, sí, otra cosa que decir, y muy interesado realmente en este pensamiento neoaristotélico contemporáneo, pues dejo la palabra al doctor Maximiliano Loria, pero antes vamos a dejar la palabra a Martina Gildemeister, que tiene algún mensaje acerca del orden de las exposiciones. Buenas noches con todos. Sé que igual van a ir entrando más personas, así que de todas formas lo voy a poner en el chat. Es para explicar un poquito cómo funciona esto. El objetivo es que sea un conversatorio, que se pueda tener ese diálogo y poder realizar las preguntas que cada uno vaya viendo prudente. Por eso, en principio, sería una charla de media hora, 40 minutos. Si se ha preparado para más, también es bienvenido. Y después que se haga una serie de preguntas, que en principio ya ahí se va viendo un orden que yo voy diciendo. Por eso pido, por favor, que no vayan a interrumpir directamente, sino que levanten la mano o lo pidan por el chat para poder ir dándoles la palabra. En este caso, como es un club de la Universidad de Piura y todos los demás son más que bienvenidos, primero se les da pase a los alumnos de la Universidad de Piura y después al resto de participantes. Y eso es todo suyo. Adelante. Bueno, entonces le agradezco al doctor Fernando por haberme invitado, también al resto de los docentes de la Universidad de Piura, que cuando estuve por allí el año pasado se comportaron muy amablemente conmigo y me ofrecieron toda su hospitalidad. Así que, bueno, lo que yo pensé para hoy es una exposición en dos momentos. En primer lugar, compartir con ustedes la crítica que hace MacIntyre a la racionalidad dominante en nuestra cultura y a la noción de felicidad que hay detrás de esa racionalidad. Pero previamente a desarrollar este tema, me parecía importante también compartir con ustedes una breve síntesis biográfica y académica del doctor MacIntyre, porque quizá, si bien muchos de ustedes lo conocen, quizá otros no están al tanto de su extensa obra y de su itinerario biográfico narrativo, que vale la pena conocer, aunque sea muy escrotamente, porque de alguna manera el conocimiento de su vida también ayuda a entender su propia propuesta moral. Entonces, siguiendo ese orden, voy a comenzar con la biografía de MacIntyre. Alasdair Chalmers MacIntyre nació el 12 de enero de 1929 en Glasgow, Escocia, en el seno de una familia de tradición presbiteriana. Realizó sus primeros estudios en Irlanda del Norte, donde recibió un fuerte influjo de la cultura oral gaélica. Las historias referidas a comunidades de granjeros, pescadores y artesanos que allí conoció marcaron profundamente su pensamiento. Estos relatos y vivencias de prácticas comunitarias
contrastaban fuertemente con los modos de vida burgués de asentados rasgos individualistas característicos de las grandes urbes. McIntyre cursó sus primeros estudios en el Mary Queen College de Londres y en 1948 se vinculó al marxismo y se afilió al Partido Comunista Británico. En 1951 obtuvo el doctorado en filosofía en la Universidad de Manchester y de 1951 a 1969 enseñó filosofía y sociología en diferentes universidades inglesas. Luego de ese periodo, al abandonar su adhesión al comunismo, emigró a los Estados Unidos. También allí fue docente en varias universidades, hasta que en el año 1988 enseñó sobre todo en la Universidad de Notre Dame en Indiana. En una entrevista concedida a la revista Cogito en 1991, el propio McIntyre dividió su itinerario intelectual en tres grandes períodos. La primera etapa de su actividad filosófica comienza en 1951, al momento de recibir su doctorado, y termina en 1970. En estos primeros años de labor académica confluye el intento de conciliar sobre todo cuatro tradiciones de pensamiento: el marxismo, el psicoanálisis, la filosofía analítica y el cristianismo. En 1953, cuando apenas tenía 23 años, McIntyre escribió El marxismo, una interpretación. Al redactar este libro, se concebía a sí mismo como un cristiano marxista. Por este motivo, intenta conciliar el cristianismo de cuño protestante en el que había sido educado con el marxismo de juventud asumido. Se trata de un trabajo que pone especial énfasis en los horizontes compartidos por ambas cosmovisiones, sentido de comunidad fundamentalmente y antiliberalismo. En 1968, bajo el título Marxismo y Cristianismo, aparece una nueva edición de este primer libro, en la que, sin embargo, McIntyre se muestra como mucho más escéptico respecto a ambas cosmovisiones. La motivación por el pensamiento de Freud se pone de manifiesto en 1958 con la publicación del libro El inconsciente, un análisis conceptual. En este estudio, McIntyre propone un análisis lógico del concepto de inconsciente aplicando los postulados teóricos del neopositivismo. En el intermedio de sus preocupaciones marxistas y freudianas, y mientras se destaca la importancia de conocer el contexto histórico, en 1966 aparece Una breve historia de la ética. Este nuevo libro marca el comienzo de su proyecto de contextualización social e histórica de la ética. En el inicio de lo que McIntyre denomina su etapa de revisión, del año 1971 al 77, está marcado por la publicación de su libro Contra las imágenes propias de la época, sería la traducción del título, y el traslado a los Estados Unidos. Este libro constituye, en cierta medida, el fruto de una autocrítica de sus estudios precedentes sobre el marxismo, el psicoanálisis y la doctrina cristiana. También se anticipa aquí el fuerte descontento que nuestro autor mostrará con la modernidad. En este segundo período comienza a considerar que la historia de la ética moderna solo puede explicarse por el rechazo cultural y filosófico del aristotelismo. El desarrollo de esta fase se encuentra también marcado por la reflexión en torno a la noción de tradición. El filósofo tiene la tarea de buscar herramientas conceptuales
que permitan trazar puentes para superar la brecha abierta por la inconmensurabilidad de tradiciones rivales e incompatibles. El año 1977 marca el inicio de la tercera y actual etapa del pensamiento macintyriano. Considero que esta época se encuentra marcada por la progresiva insistencia en determinadas nociones que poco a poco van a tomar un lugar preponderante en su obra. Me refiero a conceptos tales como el de virtud, bienes, deseos, ley natural, comunidad, racionalidad práctica, etc. La publicación de Tras la Virtud, en 1981, constituye un hito en la historia del pensamiento moral contemporáneo y señala su decisiva adhesión intelectual al pensamiento de Aristóteles. Paralelamente, MacIntyre descubre que sus puntos de vista aristotélicos pueden ayudarlo a comprender y superar ciertas dificultades referentes a la ortodoxia cristiana. Consecuentemente, con este hecho, en el año 1983, MacIntyre se convierte a la fe católica. Sus tres grandes obras posteriores constituyen un cierto camino de acercamiento progresivo hacia el tomismo. Si bien en el año 1988, cuando aparece Justicia y Racionalidad, MacIntyre se concebía todavía como un cristiano agustiniano, en dicho libro se destaca ya la importancia de la síntesis del pensamiento inaugurada por el Aquinate. En 1990 sale a la luz Tres versiones rivales de la ética, es el título en español, pero cabría mejor decir Tres versiones rivales de la investigación moral. En este libro, nuestro autor se presenta ya como un filósofo enteramente cercano al tomismo. La publicación de Animales Racionales y Dependientes del año 1999 destaca la necesidad de reconocer nuestra esencial dimensión comunitaria y dependiente para alcanzar la madurez en el ejercicio de la racionalidad práctica y orientarnos a la conquista del florecimiento. Luego de este libro siguieron en el año 2006 dos volúmenes dedicados a la recopilación de ensayos y una obra de carácter filosófico narrativo, es decir, una que se tituló Edith Stein, un prólogo filosófico 1913-1922. Ya en el 2009 apareció Dios, Filosofía, Universidades, una historia selectiva de la tradición filosófica católica, y un libro que no se tradujo que se titula Disputas irresolubles en torno a la ley natural, Alasdair MacIntyre y sus críticos. Finalmente, en el año 2016 se publicó Ética en los conflictos de la modernidad, es decir, el libro al que, al menos en parte, me referiré hoy. Este último libro es, a mi juicio, casi tan complejo y rico como lo fue After Virtue. En su conjunto expresa una crítica profunda a las instituciones dominantes de la modernidad, especialmente el Estado-nación y la economía de mercado. ¿Por qué? Por el tipo de subjetividad que ambas instituciones, dice MacIntyre, contribuyen a formar. No quisiera concluir lo referido a la síntesis biográfica sin mencionar una breve apreciación personal. Aun cuando MacIntyre se considera actualmente un filósofo neoaristotélico de orientación decididamente tomista, me gustaría destacar la capacidad que ha mostrado MacIntyre para no secundar lo que podríamos decir, entre comillas, un tomismo de manual de carácter técnico y escolástico, el cual, sin carecer de méritos, quizás solo puede ser comprendido por aquellos que han reconocido la validez y la solidez
del pensamiento del Akinate. MacIntyre ha podido hacer escuchar su voz en los diversos aerópagos académicos hoy dominantes, y esto me parece enteramente significativo y además constituye un desafío para mi propia situación personal en tanto profesor de filosofía, vinculado intelectualmente al pensamiento de Tomás de Aquino y dedicado a la enseñanza en una universidad pública poblada de estudiantes que son muchas veces foráneos a la tradición cristiana. Muy bien, hasta aquí lo referido a lo que sería la síntesis biográfico-narrativa de nuestro autor. Digamos, cabe pensar entonces este primer gran libro que se publicó ya hace 40 años, After Virtue, que marcó la historia del pensamiento moral contemporáneo, y su última gran obra del año 2016, Ética en los conflictos de la modernidad, que como dije a mi juicio constituye una obra tan compleja y rica como lo fue After Virtue. La exposición entonces que hoy les propongo se fundamenta en dos tópicos bien concretos que MacIntyre despliega en este último libro. En un primer momento describiré cómo nuestro autor comprende el ejercicio de la racionalidad práctica en nuestra cultura. Al hablar de racionalidad práctica, me refiero al obrar moral humano, al obrar que puede ser, de alguna manera, juzgado en términos de bueno o de malo. En un segundo momento, compartiré la crítica que el propio MacIntyre, anclándose en una posición neoaristotélica, realiza a esta concepción actualmente predominante. Ya desde el comienzo, destaco una pregunta que estará presente en el conjunto de nuestro diálogo. ¿Qué significa tener buenas razones para ser felices? Según entiendo, luego de mi coloquio tendremos un espacio para preguntas y confío entonces que la propuesta de MacIntyre nos permitirá hacernos nuevos planteamientos y ensayar respuestas que iluminen nuestra vida. Entonces, después de esta introducción, hablaré brevemente de la racionalidad práctica desde el punto de vista del orden dominante. Nuestra cultura, dice MacIntyre, está atravesada por una discrepancia profunda entre quienes priorizan los bienes comunes de la familia y de las comunidades locales y aquellos que priorizan los bienes individuales, en especial el dinero y los bienes externos. Es evidente que ambas posibilidades implican un modo diverso de entender la actuación racional. Se trata de dos formas contrapuestas de racionalidad práctica. La racionalidad de quienes se autoperciben, dice MacIntyre, como individuos maximizadores de sus propias preferencias. Esta es la forma de racionalidad que suele imperar en una economía de mercado, y la racionalidad de quienes se conciben a sí mismos como miembros de diversas comunidades en las cuales se persiguen los bienes comunes que conducen al florecimiento humano. Esta es la racionalidad propia de la tradición neoaristotélica. Los que pertenecemos a la cultura de la modernidad tardía, en ocasiones actuamos según los principios de una de estas formas de racionalidad, mientras que en otras oportunidades abrazamos la concepción contraria, ya sea de manera libre o quizá también, entre comillas, obligados por las circunstancias, por ejemplo, por temor a carecer de lo necesario. Según MacIntyre, existen vidas cuya incoherencia llega a tal punto que en ellas hay sitio para la racionalidad propia de los maximizadores individuales de preferencias y para la racionalidad práctica de cuño aristotélico tomista.
En la cultura expresivista dominante, los individuos actúan para maximizar la satisfacción de sus preferencias. A su vez, cada individuo elige sus preferencias. Este elige habría que ubicarlo entre comillas, ¿no? Porque o elegimos, o al menos a veces creemos que las elegimos, porque es usual que, entre comillas, elijamos aquello que el mercado también, entre comillas, nos propone / impone. Los sujetos que se rigen conscientemente por los parámetros de esta forma de racionalidad predominante rechazan de plano la idea de que nuestras preferencias puedan sernos heredadas por una tradición. La idea de tradición es para ellos sinónimo de algo anquilosado, de algo no vivo, de algo que hicieron otros y que no tiene novedad alguna. Este tipo de agente generalmente se vincula con los demás, incluso con sus familiares y amigos, de un modo análogo a cómo se realizan las transacciones de mercado. Cada individuo persigue maximizar sus beneficios, calculando a cada momento los costes que está dispuesto a pagar para obtenerlos. Para la consecución de sus propósitos, entra en negociación, entre comillas, con otros sujetos que también persiguen maximizar la satisfacción de sus preferencias. Así, dice McIntyre, cuando el agente maximizador reconoce que no le es posible alcanzar lo que quiere, pues los costes son demasiado altos y sus recursos semejan limitados, actúa racionalmente procurando aquello que en el ámbito de los negocios se denomina una solución aceptable. McIntyre señala que esta forma de racionalidad es muy parecida a la que actualmente se propone en la denominada teoría de los juegos y en la teoría de las decisiones. Quienes desarrollaron estas teorías expresan adecuadamente la concepción de racionalidad práctica dominante en la cultura de las economías avanzadas. Desde esta particular perspectiva, buena parte del comportamiento no económico de los seres humanos puede entenderse en términos económicos, en términos de coste-beneficio para los agentes involucrados. Según nuestro autor, entonces, las personas pertenecientes a las economías de las sociedades avanzadas se han transformado de tal modo que consideran sus relaciones no comerciales en términos casi exclusivamente comerciales o económicos. Pero, denuncia McIntyre, los agentes que se autoperciben de este modo se han excluido a sí mismos de la posibilidad de integrar diversas comunidades de familia o de estudio, como la que estamos integrando ahora, o de prácticas laborales fundadas en los bienes comunes que conducen al florecimiento. Pero no se trata de afirmar que los maximizadores individuales de sus propias preferencias sean incapaces de constituir vínculos. Un maximizador racional, dice McIntyre, que no se autoimpusiera ciertas restricciones, a no ser que tuviese mucho poder, atentaría contra su propio provecho. Los maximizadores racionales tienen buenas razones para desarrollar algunas relaciones de, entre comillas, útil confianza para con otros. Ellos generalmente se presentan como personas íntegras y dignas de confianza con todos aquellos que real o potencialmente pueden entablar relaciones beneficiosas. Y por beneficiosas se entiende fundamentalmente económicamente beneficiosas. No obstante, los maximizadores racionales de sus propias preferencias no tienen razón alguna, dice McIntyre,
para considerar a aquellos otros de los que no esperan obtener ventaja alguna. Los maximizadores solo buscan aumentar el retorno de sus inversiones y en este sentido no tienen razón alguna para considerar a los pobres y excluidos, no digamos ya, afirma McIntyre, para sentirse responsable de ellos. En definitiva, la desigualdad creciente no es algo accidental en aquellas sociedades en las que quienes detentan el dinero y el poder se conciben como maximizadores racionales de sus propios beneficios. Como dije previamente, los maximizadores racionales se autoimponen algunos límites morales, pues sólo así se mostrarán confiables y podrán realizar sus transacciones. Acá me viene, por ejemplo, a la mente el famoso ejemplo que da Kant del comerciante que no cobra de más, no porque considere que sea justo no hacerlo, sino porque reconoce que al actuar de ese modo, a largo plazo se perjudicará. Sin embargo, estos individuos asumirán estas restricciones solamente mientras consideren que el no acatarlas puede poner en riesgo alguno de sus vínculos e inversiones. Su racionalidad particular exige descartar dichos límites cuando, por ejemplo, un cambio de circunstancias les muestre que no corren peligro alguno si los rechazan. No existen para ellos compromisos incondicionales. Y esto puede aplicarse a diversas áreas de su vida y no solo a sus relaciones comerciales. Por ejemplo, también puede aplicarse a la vida matrimonial, a las amistades. McIntyre sostiene que en nuestras sociedades occidentales, muchas de las decisiones políticas y económicas asumidas por aquellos que detentan el poder público son una expresión de esta forma de racionalidad. Sin embargo, en muchos de los gobernantes de estos países se da una incongruencia semejante a la incoherencia que se manifiesta también en las personas corrientes. Los principios incondicionales de aquello que McIntyre denomina la moral con mayúsculas son todavía respetados, al menos en el discurso oficial, por aquellos que gestionan las políticas de gobierno. Y esto en sí mismo constituye una flagrante inconsistencia, ya que, como maximizadores, promueven la exclusión y la pobreza, o al menos son cómplices de ella, pero al mismo tiempo, en tanto defensores de la moral, pretenden mostrarse como filántropos. Muchos gobiernos occidentales, denuncia nuestro autor, hacen promesas humanitarias por lealtad a la moral que finalmente, al hacer el cálculo de los costos y sobre todo del poco rédito político que a corto plazo pueda producirles, entonces no suelen cumplir estas promesas. Bueno, hasta aquí entonces la concepción dominante de racionalidad práctica, y dicha concepción dominante conlleva una concepción de felicidad. Entonces hablaré de la concepción de felicidad dominante en nuestra cultura y luego finalizaré con la crítica que el propio McIntyre realiza de esta concepción de felicidad dominante. En los últimos decenios se multiplicaron, dice McIntyre, los estudios de campo psicológicos, sociales, sociológicos, economistas, etc., sobre la felicidad. Los economistas suelen aprovechar estos estudios empíricos para lograr una comprensión más profunda de
entre comillas, lo que significa ser feliz para un agente contemporáneo, es decir, para un sujeto entendido como maximizador de sus propias preferencias. Estos estudios pusieron de manifiesto la relación que generalmente existe entre determinados logros sociales, por ejemplo, la obtención de un puesto ejecutivo o de un salario sustancioso, y los niveles de felicidad de las personas. También mostraron cómo los sentimientos de infelicidad suelen ser síntomas de la autopercepción del fracaso en alcanzar cierto éxito mundano, lo que podríamos denominar reconocimiento público. Y no es casual que el consumo indiscriminado de productos, la compra de objetos inútiles, de libros de autoayuda o de múltiples terapias alternativas, etcétera, sea presentado como un cierto remedio frente a esta sensación de desdicha. La felicidad se ha convertido, dice McIntyre, en una empresa conjunta de economistas, psicólogos y sociólogos. En todos ellos, a pesar de las divergencias, subyace una noción compartida. La felicidad es hoy mayoritariamente una percepción subjetiva, como el sentirse bien con el propio estado y el disponer de medios para disfrutar de la vida todo el tiempo que se pueda. Los científicos sociales y la mayor parte de las personas de nuestro tiempo, al discurrir sobre la felicidad, se refieren a un estado psicológico, a un estado consistente en estar a gusto, ya sea con algún aspecto de nuestra vida, el matrimonio, el trabajo, las amistades, etcétera, o bien con la vida en su conjunto. Si bien podemos autoengañarnos respecto de este estado, es decir, podemos negarnos a reconocer determinados aspectos de nuestra vida con los que en realidad no estamos satisfechos, la mejor, entre comillas, evidencia de la propia felicidad es el testimonio personal, siempre que se lo acompañe con la conquista de ciertos logros reconocidos, por ejemplo, un empleo bien pago, una carrera exitosa, belleza física, etcétera, que se constituyen en algo así como la confirmación objetiva de esta percepción subjetiva. Todos, dice McIntyre, personas corrientes y científicos sociales, coinciden en que la felicidad es el mayor bien. De aquí la importancia política y económica del asunto. Aceptan asimismo que la felicidad puede lograrse por grados en diversas áreas de la vida. El grado mayor sería un estado libre de deseos insatisfechos, sin la posibilidad de sufrir amenaza alguna. A su vez, al testimoniar el grado de su propia felicidad, los individuos otorgan diferente importancia a las distintas áreas de su vida. Por ejemplo, si una persona que ha logrado formar una linda familia, posee una buena esposa e hijos buenos y sanos, se siente insatisfecha por no alcanzar el éxito profesional, eso mismo pone de manifiesto qué es aquello que en verdad le importa, ¿sí? Dónde tiene puesto en realidad su corazón. Lo común es que todos desean sentirse satisfechos en la mayor cantidad de ámbitos existenciales posibles. Hasta aquí entonces describí la forma de racionalidad predominante en nuestra cultura y la concepción de felicidad que subyace a esa visión de racionalidad. En el último punto mostraré la crítica que McIntyre hace a esta visión
de la felicidad y a esta visión de la racionalidad. Entonces, este último punto sería la crítica neo-aristotélica a la noción de felicidad dominante. Casi siempre que nos sentimos felices o desdichados, asociamos esta experiencia con la unión o el distanciamiento con una persona determinada, con la obtención o la pérdida de algo que consideramos valioso, con el suceder o la ausencia de tal o cual acontecimiento. Frente a esta vivencia subjetiva, MacIntyre nos invita a preguntarnos si tenemos o no buenas razones para nuestra actitud. Es decir, si tal o cual hecho es lo suficientemente importante como para hacernos sentir felices o desdichados del modo en que ahora lo somos. Nos preguntamos entonces lo siguiente: ¿qué significa tener una buena razón para sentirnos o bien felices o bien desdichados? Como respuesta, MacIntyre propone dos principios: que aquello que nos proporciona felicidad o desdicha sea realmente como consideramos que es, o sea que no nos autoengañemos respecto de esos. Segundo, que lo que me causa dicha constituya verdaderamente un bien para mí o para las personas que amo, y que complementariamente lo que me genera infelicidad, si favorezca realmente, entre comillas, favorezca mi propio mal o el mal de los que amo. En resumen, MacIntyre sostiene que es bueno ser feliz si uno tiene buenas razones para ser feliz, y es bueno ser infeliz si uno tiene razones de peso para sentirse desdichado. A su vez, y aunque esto pueda parecer un cierto trabalenguas, es malo ser feliz cuando uno debería sentirse desdichado, así como ser infeliz cuando se tiene todo como para estar bien. Por ejemplo, un estudiante perezoso puede sentirse muy a gusto con su estado, pero él debería sentirse mal por incumplir con sus compromisos, mientras que otro muy aplicado, quizá por ser demasiado autoexigente, se siente desdichado. En realidad, él tendría que aprender a estar a gusto con su condición. A partir de esto podemos arribar a una conclusión: sentirse feliz no siempre es un buen síntoma. No siempre es verdaderamente bueno para uno la sensación de estar satisfecho con el propio estado. En consecuencia, procurar el bien de otro puede significar, en ocasiones, intentar que la persona que se siente feliz sin tener buenas razones para ello, logre sentirse un poco más a disgusto con su condición. Esta tesis contradice la creencia popular contemporánea, compartida por muchos teóricos, de que la felicidad, entendida como el estar a gusto con el propio estado, sea este cual sea, es una suerte de bien incondicional. Es verdad, continúa MacIntyre, que aquellos que se perciben injustificadamente felices creen tener razones, es decir, motivos para sentirse de ese modo. Pero sucede que sus motivos, juzga MacIntyre, no suelen ser en verdad buenas razones. Aunque también es probable que quienes se autoatribuyen felicidad de esta manera no disponen de los recursos necesarios para captar la verdad sobre sí mismos. Por ejemplo, si alguien se siente satisfecho solo porque sus expectativas sobre la vida son en verdad muy pobres, o sea, espera de la vida menos de lo que, teniendo en cuenta su situación y sus talentos, debería esperar, entonces
no tiene buenas razones para sentirse como se siente. En definitiva, todo aquel que se encuentre satisfecho con su vida posee buenas razones para estar de ese modo si, dice McIntyre, en primer lugar, la comprensión de su propia realidad familiar, laboral, cultural, social y política no es engañosa. En otros términos, si no ve solo lo que quiere ver, sino que asume la realidad que se presenta tal como es. En segundo lugar, uno tiene buenas razones para sentirse feliz si sus respuestas personales ante esta situación se encuentran racionalmente justificadas. Y esto significa para McIntyre que dichas respuestas expresan su búsqueda personal y comunitaria en pos de desarrollar las virtudes y orientarse en la senda del florecimiento. Caso contrario, ¿no? De no darse estas condiciones, la felicidad, dice McIntyre, es algo ilusorio. Por lo tanto, si queremos comprender las declaraciones de felicidad o de infelicidad de alguien, debemos ser capaces de comprender las expectativas sobre la vida que esta persona posee, es decir, cuáles son sus aspiraciones y el grado de anclaje en la realidad que ellas tienen. Es importante que nuestros propósitos sean realistas para no ilusionarnos vanamente y no sufrir entonces por desilusión. La reflexión que estamos compartiendo puede complejizarse aún más si se tiene en cuenta que una persona puede encontrarse satisfecha por el hecho mismo de descubrir que precisamente su vida no marcha bien. Esta persona se siente feliz al adquirir una conciencia moral superior, aunque también se experimente en alguna medida desdichada al reconocer que en realidad se encuentra peor de lo que pensaba. Que nos haga infelices este o aquel aspecto de nuestra condición es mejor que estar felices sin esa conciencia. Es decir, es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Desde la perspectiva neoaristotélica, nunca es lícito procurar la felicidad propia o la de otros con independencia de que se tengan o no buenas razones para ello. Es evidente que la mayor parte de las personas pertenecientes a nuestra cultura no piensa en estos términos. Ellos se conciben a los agentes como sujetos enteramente orientados a la satisfacción de sus preferencias y están convencidos de que cada individuo puede priorizar los bienes del modo en que desee. A su vez, las instituciones predominantes, dice McIntyre, especialmente el mercado y la política, son vistas por estos sujetos como proveedores de oportunidades para la satisfacción de sus objetivos. En cambio, quienes pensamos en términos de los bienes comunes y nos autopercibimos como seres esencialmente comunitarios y dependientes, aquellos que asumimos, junto con McIntyre, una racionalidad práctica de tipo neoaristotélico, nos encontramos en conflicto con el orden cultural dominante y sus instituciones. Cabe reflexionar brevemente en torno a cómo conciben la felicidad los neoaristotélicos. McIntyre menciona algunos puntos. Primero, los bienes que una persona busca, las preferencias que tiene y que persigue, es decir, aquello que lo complace, depende fundamentalmente de sus atributos de mente y de carácter. Es decir, tus preferencias no son para un no aristotélico
apetitos que surgen espontáneamente como por arte de magia, sino que están condicionados por tus vicios o tus virtudes. Si eres virtuoso, buscarás los verdaderos bienes humanos y realizarás aquellas actividades que te permitan alcanzarlos. Para un neoaristotélico, ser feliz implica desear aquello que uno tiene buenas razones para desear y, consiguientemente, actuar en armonía con dicho deseo. Importa tener buenas razones para actuar como actuamos y sentir como sentimos, precisamente porque, aun cuando dependientes, somos animales racionales. Tercero, la felicidad no designa principalmente un estado mental subjetivo, de placer sensible, de comodidad, de autosatisfacción, aunque esto no implica que los estados mentales sean irrelevantes. Ser feliz implica llevar un cierto tipo de vida, realizar aquellas actividades que le posibilitan a uno y a aquellos de quienes uno es de algún modo responsable, desarrollar sus capacidades físicas, estéticas, morales e intelectuales de un modo ordenado, siguiendo el dictamen de la recta razón y en pos de la conquista del florecimiento. Si bien MacIntyre denomina esta concepción como aristotélica, esto no implica que sea la concepción propuesta por un teórico aislado de la realidad. Aristóteles y sus seguidores medievales, en especial Tomás de Aquino, estaban convencidos de que la filosofía debe ayudar a las personas corrientes a alcanzar el verdadero bien humano. Pero antes de finalizar, volvamos entonces a una de nuestras tesis relevantes. Si la concepción aristotélica de la felicidad es verdadera, entonces la infelicidad a menudo es apropiada. La vulnerabilidad, la incertidumbre, el temor y las pérdidas son parte de la existencia humana. Expresan, pues, varios tipos de infelicidad posibles para el hombre. Son la contracara de la fragilidad de los vínculos, de los bienes y del propio ser humano. Una concepción de la felicidad que pretenda excluirlas, que invite a desarrollar la existencia como si ellas no existieran, es una teoría inhumana y por consiguiente falsa. La vida buena, la vida realizada, puede ser y con frecuencia es infeliz según los estándares de felicidad vigentes en nuestra cultura. Por ejemplo, la vida buena implica el cultivo de la amistad y uno puede perder a los amigos, o la amistad misma puede defraudarnos. Por estos motivos u otros estamos expuestos a la infelicidad a causa de la amistad. La vida buena implica ser valientes y asumir riesgos, con lo cual la posibilidad del miedo y del error están siempre a la orden del día. Los hombres que han destacado por sus virtudes y por su sabiduría, muchas veces no fueron felices en el sentido en que hoy le damos al término. Como MacIntyre repite en otro de sus libros, ser excelente pero perdedor, fracasar en términos mundanos, no es un contrasentido. Así le aconteció a Héctor y así le aconteció a nuestro Señor y así probablemente nos sucederá a nosotros si somos fieles a los principios que rigen la verdadera bienaventuranza. Muchas gracias.